Hola, ¿qué tal? Vamos ahora a ver un ejemplo de cálculo de evaporadores múltiples en efecto inverso. Sí, el video que hicimos al principio o el anterior se trató de un evaporador con alimentación directa. Se va a tratar de una alimentación inversa, que es un poco más complicado por el sentido de cómo se acomodan los balances de calor, de materia y calor, pero el procedimiento es prácticamente el mismo. ¿Sí? Nada más que hay unas pequeñas diferencias entre a qué evaporador entra la alimentación, ¿sí? Cómo se consideran los balances, ¿sí? Es un poco diferente, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Este problema igual trata de una disolución de azúcar. Entran 20.000 kilogramos por hora de disolución de azúcar, ¿sí? 20.000 kilogramos de disolución de azúcar. Se concentra en un evaporador triple efecto con una alimentación en contracorriente, y lo vamos a concentrar desde 10 hasta 60% en peso. Para el azúcar recuerden que esto se le conoce como grados Brix, ¿sí? La alimentación entra pues relativamente fría, 26 grados centígrados a temperatura prácticamente ambiente, y el vapor de calefacción del que disponemos se encuentra a 3 atmósferas. ¿Sí? Este es el vapor de calefacción, lo que entra, el vapor primario que entra al primer efecto. ¿Sí? En el último efecto nos dan la presión de vacío, obvio, la presión de vacío nos lo dan a 668 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, los coeficientes, bueno, aparte de esto nos dan eh, los coeficientes integrales de transmisión de calor, los cuales son 1400 en el primero y segundo efecto y 1300 en el tercero. Cabe destacar que las unidades que vamos a manejar en este ejemplo, ¿sí? Para cuestión de presentación va a ser en kilocalorías metro cuadrado hora grado centígrado. Esto usa kilocalorías. Este es un ejemplo que viene de la bibliografía del libro de Oconitojo, muy famoso para nuestra carrera. Eh, pero yo les pediría de favor que vayan cambiando las unidades que se manejen de calor y entalpías a kilojoules para como ejercicio, ¿no? Cabe destacar que este problema que vamos a hacer va a ser un problema en el que no solamente voy a exponer yo los cálculos, yo voy a ir exponiendo parte por parte el resultado y dar unos tips de cómo ir sacando los cálculos en cada uno de los pasos, pero el ejercicio lo tienen que ir completando ustedes en su cuaderno, ¿no? Yo les voy a presentar los resultados, ustedes tienen que llegar a esos resultados, obviamente, usando el procedimiento que vimos en el primer ejemplo o en el ejemplo que vivimos durante la clase, ¿no? Así, entonces, vamos a empezar. ¿Qué nos piden? Nos piden la temperatura de ebullición en cada efecto, es decir, la temperatura a la que va a salir el vapor 1, la temperatura que va a salir el vapor 2 y la temperatura que va a salir el vapor 3. Obviamente ya después de hacer todas las interacciones, cuando ya las áreas de transferencia, que es el inciso C, sean iguales, ¿verdad? Ahí ya prácticamente encontramos, ¿sí?, las temperaturas que debieran de salir en cada efecto, así como también el consumo de vapor, ¿sí? El consumo de vapor que requiere este proceso, ¿sí? El consumo de vapor, ese, el consumo de vapor primario, ¿sí? Estas serían obviamente las temperaturas 1, la temperatura 1, la temperatura 2 y la temperatura 3. ¿Sí? Esto es lo que nos pide. Bien, vamos a comenzar. Otro dato que nos dan por aquí, bueno, aquí está el diagrama, ¿sí? Son tres efectos, ¿sí? Uno, dos, tres efectos. Su alimentación entra fría a 26 grados, de una concentración de 0.1 hasta una concentración de 0.6. El vapor primario entra a 3 atmósferas. Se maneja una presión de vacío de 668 mililitros de mercurio, apenas y es vacío, ¿sí? En el tercer efecto. Sí, y se manejan coeficientes relativamente bajos, ¿verdad? 1400. Aquí hay un error. Aquí son, como hemos dicho, 1300. 1300. Aquí hay un error. Aquí son 1300.
en el tercer efecto. Si checan ahí el enunciado, 1300, ¿no? Son 1300. Bien, entonces aquí vamos a quitar esto, 1300. Sí, aquí de lo que podemos observar nosotros es los vapores de salida, ¿sí? Del efecto 1 calienta al efecto 2, el que sale del efecto 2 calienta al efecto 3 y este otro va pues a un condensador, ¿no? Probablemente va a un condensador o a otro proceso que sirva de utilidad como agente calefactor, ¿verdad? Sí, va al condensador. Bien, recuerden que las unidades de las constantes están en kilocalorías metro cuadrado por a grado centígrado. ¿Sí? Otro de los datos que nos dan una función, una gráfica o tabla en donde podemos nosotros correlacionar la concentración en peso, ¿sí? La concentración en peso de cada uno, de diferentes, a diferentes concentraciones, cuál sería el incremento del punto de visión. Entonces, cuál sería la EP, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál sería la EP? En vez de darnos una función, como lo había dado en el ejemplo anterior, nos da una tabla con datos. Obviamente, si salen concentraciones intermedias entre estos datos, pues interpolamos, ¿no? Y encontramos el valor más aproximado. También nos dan los EPs, ¿sí? También nos dan los EPs de la solución, obviamente la solución líquida. También en los otros problemas nos habían dado funciones, en este caso nos dan una tabla en la cual nosotros vamos a determinar el CP para las diferentes concentraciones. ¿Sí? Esto es cubriendo lo que son las funciones que nos habían dado en los anteriores problemas. Bien, ahora, como primer ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la prorrateada de los vapores en cada uno de los efectos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero hacemos lo que es un balance de soluto. Acuérdense que consideramos aquí una cajita negra, ¿sí? Una cajita negra en lo que es todo el sistema. Entonces, ¿cuáles son sus salidas? Sus entradas y salidas. Su entrada, obviamente, es la alimentación. Y sus salidas son los 3 vapores, menos el concentrado final que sale con 0.6. Todo lo demás interno no se cuantifica. ¿Sí? ¿Por qué se considera vapor 1? Acuérdense que este sale como calefactor en el vapor 2. El vapor del efecto 2 sale como calefactor en el 3. ¿Sí? Y el vapor del efecto 3 ya sale al condensado. El vapor primario viene de otro proceso, ya no tiene intervención. ¿Sí? Este viene de otro proceso. Este no se contabiliza. Recuerden, el vapor primario no se contabiliza dentro de estos vapores. Entonces, considerando esto, hacemos un balance de soluto, ¿sí? Entre estos y encontramos entonces a cuánto va a salir, cuánto es la cantidad de concentrado que va a salir al final para esta correspondiente concentración. Luego, la diferencia entre estos dos, entre la alimentación y el E1, ¿sí? Nos va a dar el vapor total generado, que eso es igual a la suma de los 3 vapores. Y la prorrateada significa que en el primer ejercicio, bueno, aquí es 2, perdón, en el primer ejercicio, ¿sí? Vamos a dividir este vapor que sale de la diferencia entre la alimentación menos el concentrado, lo vamos a dividir entre el número de efectos, ¿sí? Entonces, este va a ser el volumen, el vapor entre 3. Son número 3 efectos entre 3. Lo habíamos visto en el ejemplo en clase de un doble efecto, se dividía entre 2, aquí se divide entre 3. Bien, entonces aquí lo que hacemos, tenemos una alimentación, una concentración en sólido, ¿sí? Tenemos una concentración en sólido o de glucosa que tiene que salir en el concentrado, ¿sí? Entonces, a partir de esto, ¿sí? Podemos hacer nosotros, pues, cuánto va a salir en la solución concentrada en función a esta concentración de 0.6, ¿sí? Entonces, aquí usaríamos nosotros la ecuación, perdón, L1 es igual a Fxf entre XL. Y con esto sacamos, obviamente,
el total del concentrado. Esta tabla o la forma en como estructura a mí siempre me ha gustado porque es muy ordenado en sus cálculos, ¿no? Comparado con otros autores. Sí, en esta tabla pues divide nada más lo que es el total de los flujos, ¿no? Esto es el total que compone tanto sólido como líquido. Aquí simplemente es una descomposición. Si traemos 0.1, o sea el 10% como sólido de una masa de 20.000, pues obviamente el 18 es como líquido. Vamos a traer 2000 de más de sólido de glucosa en el concentrado. Este sería el 60% en el concentrado. ¿Cuánto sería el 100%? Nos da 3300. La diferencia entre estos dos es todo lo que se va a evaporar, ¿sí? Todo lo que se va a evaporar en los tres efectos. Y este vapor es el que se prorratea, ¿sí? Este es el que se divide entre el número de los efectos, en este caso entre 3, ¿sí? Entre 3. Entonces, ya con esos vapores generados, aquí, vapor 1, vapor 2, vapor 3, encontramos, ¿sí? Encontramos lo que sería L3, L2 y obviamente ya tenemos nosotros L1, ¿verdad? Con esto que encontremos nosotros en base al balance, a este balance que hacemos nosotros, aquí en este caso, entra L, por ejemplo, en el primer efecto, entra L2, entonces el vapor es igual a lo que entra entre L2 menos L1. Pero como ya tenemos B1 que estará prorrateado, o sea que es la división del volumen entre 3, podemos despejar nosotros L2. Luego vamos hacia atrás, tenemos L2 y tenemos el vapor, ¿sí? Que está prorrateado y que es el mismo que el vapor 1, del efecto 1, entonces despejamos de aquí lo que es el concentrado 3 y ya lo tenemos. Y también acá, pues bueno, ya tenemos nosotros prorrateado lo que es el vapor 3, tenemos la alimentación, simplemente pues, despejamos L3. Y una vez que tengamos los diferentes concentrados, aplicamos un balance de soluto en cada una de las alimentaciones. Por ejemplo, sí, por ejemplo, aquí en el tercer efecto, ¿cómo sería? Simplemente ponemos nosotros que X L3, ¿sí? Es igual a la alimentación por XF entre L3, el cual ya lo conocimos de este balance, porque ya tenemos el vapor prorrateado, ya tenemos lo que es la alimentación, esa ya está dada, ¿sí? Entonces despejamos L3. Para el 2 sería XL2, o sea ¿sí? Que se nos falta, sería igual a L3, el cual ya lo calculamos en el anterior ejercicio para este evaporador, por X, por la concentración L3 que acabamos de calcular en este ejercicio una vez que lo hagan, ¿sí? L3 entre, obviamente, L2, el cual ya está calculado del primer balance con la prorrateada del vapor del efecto 1 y L1 que ya lo sacamos del primer ejercicio que hicimos, ¿sí? Y el cual es 3333. ¿Sí? Aquí ya sacamos XL2 y XL3. Y como una comprobación, ¿sí? Nada más volvemos a calcular lo que es XL1, el cual es igual a L2, ¿sí? Por XL2 entre L3. L1, perdón. Entre L1. ¿Sí? Y si este nos da igual a este, bien. ¿Sí? Ya cerramos bien el balance. El primer ejercicio del balance. Y ya entonces ya conocemos las concentraciones. Aquí le pone el autor X3, X2 y X1, ¿verdad? Obviamente sería este XL3, es del concentrado, XL2 y XL1, ¿sí? Por si ven ustedes esto, significa las concentraciones que están en los concentrados, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos estas concentraciones, nos vamos a esta tabla. ¿Y qué vamos a calcular? Las elevaciones de punto de ebullición. Calculamos estas elevaciones del punto de ebullición interpolando, ¿sí? Por aquí, por ejemplo, el 60%, aquí está directo, ¿no? Nos da 4.5. Por aquí la coma es 4.5, ¿sí?
nos da 4.5, aquí está. Para el 22.5%, pues nos debe dar entre 0.7 y 1, ¿no? ¿Cuánto nos da? 0.8, ¿sí? Ustedes pueden hacer los cálculos a mano, por favor. De hecho, lo tienen que hacer como ejercicio. Y el otro que tenemos aquí es un 14. Esto nos tiene que dar entre 0.2 y 0.7. En la interpolación nos debe dar 0.4. Bien, ahora, el siguiente paso es, tengo ya las elevaciones de punto de ebullición, ¿sí? Conozco o ya debo de conocer dos cosas. La primera, tengo una presión, ¿sí? Una presión del vapor primario de 3 atmósferas, ¿sí? La convierto en kilopascales o me voy a alguna tabla que maneje presión en atmósferas o la convierto en kilopascales y de la tabla del Cengel, pues debo de obtener un valor muy parecido a este. Esta sería la temperatura de saturación del vapor primario, TS, ¿sí? Menos la temperatura de saturación en el evaporador 3, TESA 3. Chequense ustedes el anterior ejercicio y el que vimos en clase, o lo que sería igual a TS4, ¿sí? ¿Qué es esta temperatura? Es la temperatura a la cual condensaría bajo esta presión en el evaporador. Solamente quiero resaltar una cosa, esta presión es presión de vacío, es decir, aquí nos dice que hay que restarle 668 a 760, ¿sí? Porque esta es la presión de vacío. Entonces, eso nos daría alrededor de 92 milímetros de mercurio. Ese es el vacío que se está usando realmente, ¿sí? Y es el que se debe de transformar a kilopascales y el cual debemos de buscar, ¿sí? En lo que son las tablas de vapor, ¿sí? 92, ¿sí? Porque esto sería 668, sería menos más 760, que para convertirla en una presión absoluta, esta es una presión manométrica, te lo mediría un vacuómetro y nos dan 22 milímetros de mercurio. Entonces, a 22 milímetros de mercurio convertidos en pascales nos debe dar una temperatura de ebullición de la solución, ¿sí? Si no existiera elevación de punto de ebullición, es decir, como si fuera pura agua, de 50 grados. Y esta la ven directamente en el Cengel, ¿sí? Esta fórmula ya la habíamos visto. ¿Para qué queremos esta sumatoria de delta T? Para sacar una primera interacción, los delta T's que hay en cada uno de los efectos, ¿sí? Acuérdense que aquí es la sumatoria, ¿sí? De las elevaciones de punto de ebullición. La sumatoria de los EPs. Entonces nos da una sumatoria de delta T de 72.2. Recuerden que ya este valor no debe de cambiar en ninguna de las iteraciones. No debe de cambiar. 77.2. ¿Sí? Ese es el que manejamos siempre. Ese siempre debe haber resultado de aquí. ¿Sí? Bien, ya teniendo y tenemos nosotros los coeficientes de transferencia, aplicamos esta fórmula para sacar cada uno de los delta T's de cada efecto, ¿sí? En este caso, recuerden que las U las tenemos que poner en los mismos valores. Aquí esto está dando calorías, no importa que sean calorías, no importa que sean joules, simplemente que todas deben de ser homogéneas en unidades. Es decir, si estamos manejando calorías, todas deben de ser kilocalorías, si estamos manejando kilojoules, todos deben ser kilojoules, ¿sí? Bien. Aquí ya me atreví a ponerle lo que es un subíndice I a esta parte y esta parte para simbolizar que si aquí sustituyo el coeficiente de transferencia del evaporador 1 o 2 o 3, pues aquí me va a dar el delta T del evaporador 1, 2 y 3, ¿no? Aquí los obtengo, nos dan delta T de 25 grados en el primero y el segundo efecto y delta 3 en el tercer efecto. Les pido por favor que hagan el ejercicio, ustedes vayan construyendo los cálculos, aquí vienen los resultados. Si no les da, piénselo y piénselo, lo van a sacar, ¿sí? Aquí el chiste es ir razonando cada uno de los pasos del proceso, ¿sí? Bien, ya tenemos los diferentes delta T's, los sacamos con esta fórmula. Ahora bien, para estos delta T's vamos a determinar dos cosas. Primero, las temperaturas
en un primer ejercicio, en una primera iteración de operación, y las temperaturas a las cuales van a condensar, ¿sí?, los vapores, ¿sí?, en cada uno de los efectos. ¿Sí? En cada uno de los efectos. ¿A cuál temperatura va a condensar? ¿Sí? Aquí creo que hubo un error. Sí, aquí un pequeño error. Aquí marca TS1. Aquí no debería de haber esto. Debe ser aquí, esta, allá. Perdón. Aquí es TS1. Aquí es TS2. Aquí me equivoqué. Una disculpa. Es TS2 y aquí es TS3. Recuerden que va a ser la temperatura a la cual va a condensar estos vapores. TS3. ¿Sí? TS2, TS1 y TS simplemente, porque esta es la temperatura de condensación o saturación a esta presión de este vapor, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces vamos a determinar primero estos. Luego, ¿sí?, a partir de estas temperaturas se determinan los entalpías de cada uno de los componentes. ¿Sí? Las entalpías de cada uno de los componentes. Ocon es muy ordenado en sus cálculos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Aquí Ocon y Tojo sugiere hacer la siguiente tabla. Estos valores están en kilocalorías por kilogramo. ¿Sí? Aquí Ocon y Tojo despejó primero en el vapor del efecto 1 a cuánto va a salir. ¿Sí? A cuánto va a salir y a cuánto va a condensar. ¿Sí? Este sería lo que sería T1. ¿Sí? T1 igual a esto. ¿Sí? Y T2, ¿sí?, T2 va a ser a cuánto va, no, perdón, la temperatura de el efecto 1, mentira, este sería TS. Este sería el vapor al cual va a condensar. Este ya lo sacamos con la presión, ¿no? Aquí está 232.9 y lo sacamos con la presión de 3 atmósferas. Luego tenemos nosotros lo que es el delta T, ¿sí?, y tenemos TS. La diferencia entre estos dos pues nos da lo que es la temperatura de operación T1. Esta va a ser la temperatura a la cual va a ebullir. ¿Sí? Va a ebullir. Entonces este menos delta T1, ¿sí?, nos da la temperatura de operación del evaporador. Chéquense el anterior problema y así se va dando, ¿verdad? Luego tenemos una elevación de punto de ebullición. Esta que está aquí es la temperatura ya con sobrecalentamiento. ¿Sí? Entonces, si le resto la elevación de punto de ebullición, me va a dar la temperatura TS1. ¿Sí? TS1. Y a esta temperatura, ¿sí?, a esta temperatura va a condensar el vapor que sale del efecto 1, va a condensar en el efecto 2. ¿Sí? Aquí está, TS1. ¿Sí? Bien. Ahora, aquí está el delta T. Si yo le resto el delta T 2, ¿sí?, si yo le resto el delta T2, me va a dar la temperatura de operación en el evaporador 2. ¿Sí? La temperatura de evaporación en el evaporador 2. Luego, ¿sí?, a este incluye una sobresaturación, obviamente hay una elevación de punto de ebullición. Si se la resto, me va a dar la temperatura a la que va a condensar este vapor que sale del efecto 2. Este me la va a dar y yo voy a conocer la temperatura a la cual va a condensar aquí. Sería TS2. ¿Sí? TS2. Ahora bien, si yo le resto a TS2, que es el de calefacción, le resto el delta T, me va a dar la temperatura de operación en el tercer efecto, T3.
Y esta temperatura tiene, ¿sí?, un sobrecalentamiento que es de 0.4 grados por el EP3. Si te lo resto, me va a dar el vapor que sale al condensador, TS3. ¿Sí? TS3. La alimentación ya conozco su temperatura, pues está dada de manera independiente. Pero lo que quiero que vean es el orden de cómo se va dando en cada uno de los evaporadores a partir de esta estructura que maneja Oconito. Me hace una estructura muy ordenada, ¿sí? Muy ordenada, que incluso puede plasmarse en un Excel de manera muy, muy adecuada. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué vapores van a condensar? Los vapores que van a condensar dentro del sistema, vamos a sacarle su lambda, ¿sí? ¿Qué vapores va a condensar? Todos los de calefacción. El primario, 1. El vapor 1 que calienta el vapor 2, el efecto 2. Y el vapor 2 que calienta el efecto 3. ¿Sí? Y en todo caso también el que vaya a condensar acá, ya de manera externa, el vapor del tercer efecto. Todos esos van a condensar, le sacamos su lambda, terminamos la explicación de estas entalpías, ¿sí? De dónde salen las entalpías y los calores de condensación, y terminamos el balance de calor para determinar cada uno de los puntos de este problema. ¿Sí? Que tengan buen día.